Todavía huele a copal en mi sotana. Es martes después de Pascua y este olor no se va. Me queda pegado en la tela, en las manos, en algún lugar del pecho que no sé nombrar bien. 40 años llevo sintiendo este olor en estas fechas y cada vez que lo respiro, algo en mí se detiene. No el cuerpo, algo más adentro. Esta mañana, antes de que llegara el primer feligrés, me quedé sentado en la sacristía con un frasco de agua bendita en las manos. Un frasco pequeño, de los que da la señora Consuelo cada año a las familias que llegan a la vigilia pascual. Plástico transparente, con una estampita de la Virgen de Guadalupe pegada con celo en la tapa. Lo tenía entre los dedos y pensaba, ¿cuánta gente lleva este frasco a casa y no sabe exactamente qué hacer con él? ¿Cuántos lo dejan en un cajón? ¿Cuántos lo olvidan sobre el refrigerador y lo encuentran 6 meses después lleno de polvo? Hermano, hermana, lo que voy a decirte hoy me lo enseñó la vida. No un libro de teología, aunque también los he leído. Me lo enseñaron 40 años de entrar a casas en Oaxaca y ver cómo la gente trata lo sagrado. He visto casas donde el agua bendita de Pascua estaba guardada como reliquia, bien usada, bien repartida. Y he visto casas donde ese frasco se quedó olvidado hasta que el agua se evaporó sola. No te estoy juzgando, te estoy diciendo lo que vi y lo que aprendí. Voy a contarte algo que me pasó hace muchos años, cuando yo tenía poco más de 40. Una familia de mi parroquia, los Jiménez, vivían en las afueras del pueblo. El papá se llamaba don Rigoberto, un hombre que no hablaba mucho, pero que nunca faltó a misa en 20 años. La mamá, doña Felicitas, era de esas mujeres que cargan el rosario como si fuera parte de su mano. Ese año habían pasado por una desgracia. Habían perdido a un hijo joven, un muchacho de 16 años que se fue de un día para otro por una enfermedad que nadie vio venir. Y encima de ese dolor, la casa les empezó a ir mal. No en el sentido de fantasías ni de cosas que no existen. Me refiero a que el ánimo se rompió. El matrimonio estaba quebrado por el duelo. Los hijos que quedaban no hablaban entre ellos. El trabajo de don Rigoberto se cayó. Todo junto. Llegué a visitarlos una tarde de mayo. Entré a la cocina y vi el frasco de agua bendita de Pascua todavía sellado, arriba del aparador, detrás de una botella de aceite y un bote de frijoles. Sellado. 2 meses después de Semana Santa, sin abrir. Le pregunté a doña Felicitas, ¿por qué no lo han usado, señora? Me miró con esa mirada que solo tienen las personas que están muy cansadas de sufrir. Y me dijo, Padre, tenemos tanto dolor que no sé si merece que lo usemos. Como si el agua bendita fuera para las casas que están bien, como si la gracia fuera premio, no medicina. Ese día entendí algo que no me habían enseñado en el seminario. Entendí que hay gente que carga el agua bendita de Pascua como si fuera un adorno, no una herramienta. Como si fuera algo para ver, no para usar. Y eso, hermano, hermana, es exactamente lo que el enemigo quiere. Que lo sagrado se quede en el estante. Que la gracia se seque sola. Que tú y yo esperemos a estar listos para recibirla, sin darnos cuenta de que nunca vamos a sentirnos suficientemente listos. Abrí ese frasco con las manos de don Rigoberto ese día, y bendije cada cuarto de esa casa, y lloramos juntos, y algo cambió. No de inmediato, no de manera milagrosa como en las películas, pero algo se movió en ese hogar. Algo que estaba trabado empezó a soltarse. Eso es lo que quiero hablar contigo hoy. El agua bendita de Pascua no es igual a la de cualquier domingo del año. Hay una razón por la que la Iglesia la consagra en la noche más importante del calendario cristiano. Hay una razón por la que esa agua se bendice después del Exultet, después de las lecturas que atraviesan toda la historia de la salvación, en el momento exacto en que se renueva el bautismo. Y esa agua carga algo especial. No estoy hablando de magia, estoy hablando de sacramento. Estoy hablando de un canal visible por el que pasa la gracia invisible. Eso es lo que siempre ha enseñado la fe. Y si eso es verdad, entonces lo que haces con esa agua importa. Quiero hablarte de 3 cosas.
3 cosas concretas que tienes que saber sobre el agua bendita de Pascua antes de que se te pasen estas semanas. La primera es esto: el agua no pierde su consagración con el tiempo, pero tú puedes perder la oportunidad de usarla en el momento en que más fuerza tiene. Déjame explicarte. El agua bendita sigue siendo agua bendita mientras esté guardada con reverencia. No se vence como un medicamento, no caduca en un sentido litúrgico. Pero hay algo que los teólogos no siempre dicen y que yo aprendí en los campos y en las cocinas de Oaxaca. La gracia opera cuando hay disposición, cuando hay apertura. Y la disposición que traes de Semana Santa, esa sensibilidad que aún tienes en el cuerpo, si acabas de pasar por el triduo, si lloraste el Viernes Santo, si estuviste en la vigilia con la vela encendida, esa disposición se va diluyendo con los días. No estoy diciendo que uses el agua con prisa y sin oración. Estoy diciendo que no la dejes para después indefinidamente. El después indefinido es el cementerio de todas las buenas intenciones. En estas 2 semanas que siguen a Pascua, tu corazón todavía está blando. Todavía está cerca de lo que viviste en la Semana Santa. Todavía hay algo en ti que pueda recibir. Ese es el momento. Usa el agua ahora. La segunda cosa. El agua bendita de Pascua es para la casa entera, no solo para ti. He visitado miles de casas en 40 años y he visto algo que se repite. La mamá lleva el agua, la mamá la usa y el resto de la familia ni sabe que existe. Los hijos duermen sin que nadie haya rociado su cuarto. La recámara matrimonial está sin bendecir. La puerta de entrada nunca la han tocado con esa agua. El auto donde manejan no tiene una gota. Hermano, hermana, la familia es una sola carne. Lo que afecta a uno, afecta a todos. Lo que protege a uno, debería proteger a todos. El agua bendita no es un asunto privado entre tú y Dios. Es una gracia para el hogar completo. Cuando San Judas Tadeo, el apóstol de las causas difíciles, intercede por nosotros, no intercede solo por el individuo que reza. Intercede por la situación, por el entorno, por todo lo que rodea a esa persona. Y el hogar es el entorno más cercano que tienes. Es donde descansas, donde peleas, donde amas, donde te enfermas, donde crías a tus hijos. Si ese espacio no está bajo la protección de lo sagrado, estás dejando una puerta abierta. Yo siempre les digo lo mismo a las familias de mi parroquia. El primer lunes después de Pascua, junten a la familia. No hace falta que sea una ceremonia larga, 5 minutos, 10. Toman el frasco de agua bendita, encienden una vela, rezan un Ave María y van cuarto por cuarto. El papá, la mamá, los hijos, quien sea que viva en esa casa. Cada cuarto recibe un poco de agua en las 4 esquinas. La puerta de entrada recibe una cruz en el umbral. El auto recibe unas gotas en el asiento del conductor. Y luego se sientan y dan gracias juntos. Eso nos lleva más de 10 minutos. Y esos 10 minutos valen más que muchas cosas que llenamos en nuestra agenda. La tercera cosa, y esta es la que más me importa decirte, no uses el agua bendita de Pascua como amuleto. Úsala como conversación. Hay una diferencia enorme entre los dos. Un amuleto es algo que metes en un cajón y que funciona solo, sin que tú pongas nada de tu parte. Pura superstición. La gracia sacramental no funciona así. Funciona cuando hay fe, cuando hay disposición, cuando hay una relación viva entre tú y Dios. Cuando rocías tu casa con agua bendita, eso es una oración. Es tu manera de decirle a Dios: Señor, este espacio es tuyo, esta familia es tuya, esta vida es tuya. Yo no puedo proteger todo esto solo, necesito tu presencia aquí. Ese acto, hecho con fe, es poderoso. Ese mismo acto, hecho mecánicamente porque así se hace, sin fe, sin oración, sin intención, es solo agua mojando las paredes. Cuando la Virgen de Guadalupe se apareció ante Juan Diego en el cerro del Tepeyac, no le dio un objeto mágico, le dio instrucciones. Le dijo qué hacer,
a dónde ir, a quién hablarle. La gracia siempre viene con una misión, siempre requiere que tú hagas algo con ella. El agua bendita es lo mismo, no es para guardarse, es para usarse, y usarse con intención. Déjame contarte ahora cómo se usa bien el agua bendita de Pascua, no como un ritual vacío, sino como un acto de fe lleno de sentido. Cuando llegues a casa, lo primero es establecer un espacio. No tiene que ser un altar elaborado. Conozco familias en Los Ángeles y en Chicago que viven en departamentos pequeños, sin espacio. No necesitas mucho. Necesitas una mesita pequeña o incluso un rincón de la repisa. Pon la imagen de la Virgen de Guadalupe. Si tienes una imagen de San Judas, ponla también. Enciende una vela, de las blancas, de las sencillas, y pon el frasco de agua bendita en ese espacio, no guardado en un cajón, sino visible. Que recuerde a todos los que viven en esa casa que hay algo sagrado presente. Luego, cuando vayas a bendecir la casa, empieza por la entrada. La puerta es la frontera entre tu mundo y el mundo. Es donde lo que quieres que entre, entra, y lo que no quieres que entre, debe detenerse. Moja tu pulgar derecho en el agua y traza una cruz en el marco de la puerta. Arriba, donde la madera se une con la pared. Y di en voz alta, aunque te sientas raro haciéndolo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que este umbral esté protegido. No tienes que ser sacerdote para decir eso. Los sacerdotes no somos los únicos que podemos invocar el nombre de Dios. Tú eres bautizado. Tú eres hijo de Dios. Tú tienes autoridad en tu propia casa. Después, ve cuarto por cuarto. En cada recámara, moja los dedos en el agua y hazlo en las 4 esquinas del cuarto. Piensa en los 4 evangelistas. Piensa en los 4 puntos cardinales. Piensa que estás cerrando ese espacio, sellándolo con la gracia. En el cuarto de los niños, reza el nombre de cada hijo en voz alta mientras lo haces. Dios los conoce por nombre. A ti también te conoce por nombre. En la cocina, que es el corazón de la casa latinoamericana, el lugar donde se reúne la familia, donde se habla, donde se llora, donde se ríe, bendice también la mesa. La mesa donde comen es sagrada. No lo digo como metáfora, lo digo en serio. La última cena fue en una mesa. Cada comida familiar es un eco de eso. En el baño, que a veces la gente olvida, también hay que pasar. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Los espacios donde cuidamos el cuerpo también merecen protección. Y cuando termines de recorrer toda la casa, vuelve al espacio donde pusiste la imagen de la Virgen y la vela. Siéntate un momento. Toma el rosario si lo tienes. No hace falta rezarlo completo ahora mismo. Basta con tomarlo en las manos y decir: Madre, esta casa es tuya. Cuida a los que viven aquí. Eso es todo. Así de simple. Así de poderoso. Ahora quiero hablarte de algo que nadie menciona cuando se va la Semana Santa. Algo que he observado en décadas de ministerio. Después de Pascua, hay un período de entre 2 y 4 semanas en el que muchas familias están espiritualmente vulnerables. No porque hayan hecho algo malo, sino porque acaban de pasar por una experiencia intensa. El Triduo Pascual, si se vive de verdad, si se asiste al Jueves Santo, al Viernes Santo, a la Vigilia, es emocionalmente agotador. Es como pasar por un fuego y salir del otro lado transformado. Pero cuando el cuerpo y el alma están en ese estado de transición, están también más abiertos, en todos los sentidos. Más abiertos a la gracia, sí, pero también más permeables a la perturbación. He visto esto muchas veces. Familias que tuvieron una Semana Santa muy bonita, muy devota, y que en el mes siguiente tuvieron más peleas de lo normal, más tensiones, más desgaste. No estoy diciendo que eso sea castigo. Estoy diciendo que cuando la gracia entra fuerte, el otro lado también se mueve. Y si no tienes tu casa sellada, si no tienes tu vida espiritual en orden, ese periodo de apertura
puede ser difícil. El agua bendita de Pascua es exactamente para eso. Es el sello. Es la manera de decirle a Dios, Señor, lo que comenzamos en Semana Santa, quiero que permanezca, que no se diluya, que no lo pierda. Hermano, hermana, quiero que pienses en algo. La Virgen de Guadalupe no apareció en un templo, no apareció ante un obispo, aunque al final fue al obispo a quien tuvo que ir Juan Diego. Apareció en un cerro, ante un hombre sencillo, en un idioma que ese hombre entendía. Le habló en náhuatl, le habló como una madre. Le dijo, no tengas miedo, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Ella sabe hablarle a los nuestros. Ella sabe lo que es llevar una vida difícil entre dos mundos, como viven muchos de ustedes, hermanos que están en los Estados Unidos con el corazón dividido, con la familia lejos, con el trabajo pesado, con el inglés que a veces no alcanza, con los papeles que a veces no llegan. Ella lo sabe. Y el agua bendita de Pascua es un hilo que te conecta con todo eso, con la fe de tus padres, con la fe de tus abuelos, con la fe que cruzó el océano desde España y se mezcló con la sangre de este continente y se volvió algo único en el mundo. No rompas ese hilo. Hay algo que sucede cuando un hombre o una mujer adultos, con todo el peso de la vida encima, se arrodillan ante una imagen de la Virgen con un frasco de agua bendita en las manos y piden protección para su familia. Algo real sucede. Lo he visto, lo he sentido. No puedo probártelo en un laboratorio, pero sé que es verdad de la misma manera que sé que el sol salió esta mañana. Voy a hablar ahora de algo práctico que muchos me preguntan y sobre lo que hay mucha confusión. ¿Cuánta agua bendita debo usar en cada cuarto? No hay una cantidad exacta. 1 o 2 gotas son suficientes. El sacramento no funciona por volumen. Un poco de agua con mucha fe hace más que mucha agua con poca fe. No vacíes el frasco en una sola habitación, pensando que así estará más protegida. Distribuye. Si tiene familia en otra ciudad, guarda un poco para llevarles o enviarles. Si tienes a un ser querido en el hospital, lleva un poco para ungir su frente con una cruz. Si alguien en tu familia está pasando por una etapa difícil, el agua bendita en su cuarto, en sus cosas, es una manera de orar por ellos sin que ellos lo sepan. ¿Se puede usar el agua bendita en personas? Sí. Traza una pequeña cruz en la frente de tus hijos antes de que salgan a la escuela, en la frente de tu esposo o tu esposa antes de que salgan al trabajo, en tu propia frente cuando te sientas pesado, cuando sientas que algo te agobia, cuando no puedas dormir. La frente es donde entra la bendición, es donde el sacerdote te unge en el bautismo. ¿Se puede usar en objetos? Sí. El auto es uno de los más importantes. El auto es donde pasan muchas horas de la vida moderna. Es donde a veces se tienen las conversaciones más importantes, porque el movimiento suelta la lengua. Moja tus dedos y haz una cruz pequeña en el tablero, cerca del espejo retrovisor. Pide protección para todos los que viajen en ese vehículo. ¿Se puede usar en el trabajo? Sí. Si tienes un escritorio, una herramienta, un lugar donde ganas el pan, puedes llevar un poco de agua bendita y bendecirlo con discreción. No tienes que hacer un show. Una cruz discreta en la superficie de trabajo, con una oración corta, dicha en silencio, es suficiente. ¿Y qué hago si el agua se termina antes de poder usarla en todo? No te angusties. Usa lo que tienes y pide a Dios que multiplique la gracia, así como multiplicó los panes. No estoy siendo poético, estoy siendo literal. La gracia de Dios no tiene límite de existencias. Déjame hablarte ahora de San Judas Tadeo, porque sé que muchos de ustedes tienen una devoción especial a él. San Judas es el apóstol de las causas difíciles, de las causas desesperadas. Esa devoción tiene raíces muy profundas en México, especialmente en la Ciudad de México, pero se ha extendido por todo el continente.
Y muchos de ustedes, hermanos en los Estados Unidos, llevan esa devoción consigo. San Judas no es rival de la Virgen, tampoco es rival del Señor. Es un intercesor. Es alguien que está ante el trono de Dios y que puede presentar nuestra causa. Y cuando el agua bendita de Pascua entra en tu casa, cuando marcas tu umbral con esa cruz, estás invitando a toda la comunión de los santos a que estén presentes en tu hogar, San Judas incluido. Lo que hago en mi parroquia y lo que les recomiendo a todos los que me preguntan es esto. Cuando vayas a bendecir tu casa, enciende primero una vela para San Judas, si tienes su imagen. Una vela verde, si puedes, que es su color tradicional. Y dile en voz alta o en tu corazón: San Judas, tú que intercedes por las causas difíciles, hoy te pido que presentes esta casa ante Dios, esta familia, estas necesidades. Intercede por nosotros. Eso no es superstición, eso no es idolatría. Eso es la comunión de los santos que siempre ha enseñado la Iglesia. Nosotros no adoramos a San Judas. Le pedimos que rece por nosotros, igual que le pedimos a un amigo que rece por nosotros. Solo que este amigo está cara a cara con Dios. Quiero hablar ahora de algo que me preguntan mucho las mamás jóvenes, las que tienen hijos pequeños, los que nacieron aquí en los Estados Unidos y a veces no tienen muy claro cómo transmitirles la fe. Hermana, te voy a decir algo con todo el respeto y el cariño que tengo por ti. El agua bendita de Pascua es uno de los mejores instrumentos de catequesis que tienes en casa. No el catecismo, no la clase de domingo. Esta agua que tienes en tus manos. Cuando tomas a tu hijo de 5 años y le explicas por qué estás rociando el cuarto con agua, le estás enseñando que hay algo más grande que lo visible, que la casa no es solo paredes y techo, que hay un mundo espiritual y que ese mundo importa. Le estás enseñando que la fe no es solo algo que pasa en la iglesia el domingo, que la fe vive en el hogar, en los objetos, en los gestos. Mis abuelos me enseñaron la fe más con gestos que con palabras. Mi abuela Guadalupe, que en paz descanse, tenía el rosario en la mano cada vez que yo la recuerdo. No siempre estaba rezando en voz alta. A veces solo lo sostenía mientras hacía otra cosa. Pero ese gesto me enseñó más sobre la presencia de Dios que cualquier sermón que yo haya escuchado de niño. Porque me decía, sin palabras, que lo sagrado es compañía constante, no visita ocasional. Cuando tu hijo te ve tomar el agua bendita y bendecir la casa con reverencia, con calma, con fe, eso se le queda grabado. Dentro de 30 años, cuando tenga su propia casa, su propio hijo, va a hacer lo mismo. Tal vez sin recordar exactamente que lo aprendió de ti, pero lo va a hacer. Porque la fe que se transmite con el cuerpo va más profundo que la que se transmite solo con palabras. Eso es lo que está en juego cuando decides usar el agua bendita de Pascua o cuando decides dejarla olvidada en el estante. No solo tu protección ahora, la fe de tu hijo, tu nieto, el bisnieto que no conocerás. Hay una cosa más que quiero decirte antes de terminar. Una cosa que me cuesta decir, pero que sé que tengo que decir. Muchos de ustedes, hermanos que viven en los Estados Unidos, llevan vidas muy difíciles. No me refiero solo a las dificultades económicas, aunque esas también son reales. Me refiero al peso de vivir entre dos mundos. El peso de hablar un idioma en la calle y otro en la casa. El peso de querer mantener las tradiciones y ver cómo los hijos se alejan de ellas. El peso de la soledad que a veces llega cuando estás lejos de tu tierra. El peso de las injusticias que te encuentras, el racismo que a veces es sutil y a veces no lo es tanto, la incertidumbre que no tiene fecha de fin. Ese peso existe, y la fe no lo elimina. Sería mentirte si te dijera que rezar y bendecir tu casa va a hacer que todos tus problemas desaparezcan. No es así. La fe no es un analgésico, es algo diferente. La fe es lo que te permite cargar el peso sin aplastarte. Es lo que te da perspectiva. Es lo que te dice que este momento difícil
no es el final de la historia. Es lo que te recuerda que hay una madre que te cuida, que hay un Dios que te conoce por nombre, que hay una comunidad de santos que han cargado pesos similares y que salieron del otro lado. El agua bendita de Pascua, cuando la usas con fe, te conecta con todo eso. No es una solución, es una postura. Es tu manera de decir, yo no estoy solo en esto. Dios está en esta casa. La Virgen está en esta casa. Los santos están en esta casa. Esa postura cambia cómo vives. Cambia cómo te levantas por la mañana. Cambia cómo enfrentas el día. Tengo 40 años de ver esto. No lo digo desde un libro, lo digo desde la vida. Déjame cerrar con algo que me pasó hace 3 años. Una familia de mi parroquia, que tenía hijos en los Estados Unidos, en el estado de California, me llamó para pedirme que rezara por ellos. Tenían una situación muy difícil. El hijo mayor había perdido el trabajo. Tenían miedo de perder la casa. La esposa estaba enferma. Todo junto, como a veces pasa. Los papás, que viven aquí en Oaxaca, me pidieron que les enviara agua bendita de Pascua. Me pidieron que la bendijera yo mismo y se la enviara con alguien que viajara para allá. Y así lo hice. Un frasco pequeño, envuelto en papel de periódico, dentro de una bolsita de tela, con una nota escrita a mano. Esta agua fue bendecida en la noche de Pascua. Úsenla con fe. Que Dios los cuide. 2 meses después me llamó el hijo. Me dijo, Padre, la situación no está resuelta todavía. Pero algo cambió. Estábamos muy mal entre nosotros, muy tensos. Y desde que bendijimos la casa, algo bajó, como si el aire se hubiera limpiado. Eso es exactamente lo que yo te estoy prometiendo. No milagros instantáneos. Un cambio en el aire. Un orden diferente. Una presencia que antes no estaba o que no reconocían. Y a veces eso es todo lo que necesitas para poder seguir. Hermano, hermana, Semana Santa acaba de pasar. El tiempo que tienes es ahora. Las próximas 2 semanas son el momento más poderoso para usar lo que trajiste de la iglesia. Las velas, las palmas, el agua. Úsalos. No los guardes. No los dejes en el estante esperando una ocasión especial. Esta es la ocasión especial. Esta semana. Este martes. Este miércoles. Toma el frasco. Enciende la vela. Toma el rosario en la mano aunque solo sea por un momento. Reza el nombre de cada persona que vive en tu casa. Y recorre ese hogar con gratitud y con fe. Que la Virgen de Guadalupe, que es nuestra Madre, te acompañe. Que San Judas Tadeo, que intercede por las causas difíciles, presente tu causa ante Dios. Que el agua bendita de esta Pascua traiga a tu hogar lo que el mundo no puede darte. Paz, protección, presencia de Dios. Que así sea. Ahora voy a ser más detallado sobre algo que no alcancé a desarrollar antes, porque merece su propio espacio. Quiero hablar del rosario y del agua bendita juntos, porque funcionan mejor cuando van de la mano. Muchas familias latinoamericanas tienen el rosario, pero lo tienen guardado. En la bolsa, en el cajón, en la cartera. A veces se saca los viernes, a veces en las fiestas grandes, pero no es parte del día a día. El rosario no fue inventado para las ocasiones especiales. Fue dado a los fieles como arma de todos los días. La tradición dice que la Virgen misma se lo entregó a Santo Domingo de Guzmán en el siglo XIII para combatir la herejía de su época. Eso era una crisis, eso era una situación desesperada. Y el arma que la Virgen eligió fue el rosario. Tu vida, hermano, hermana, tiene sus propias crisis. No siempre son dramáticas. A veces la crisis es la rutina que apaga la fe, la televisión que reemplaza la oración, la distancia que crece entre los miembros de la familia porque nadie para a rezar juntos. Eso también es crisis, solo que es más silenciosa. Cuando usas el agua bendita de Pascua para bendecir tu casa, y luego tomas el rosario y rezas, aunque sea un misterio,
Estás haciendo dos cosas a la vez. Estás sellando el espacio y estás abriendo el corazón. Son el exterior y el interior, la casa y el alma. Los 5 misterios gozosos son perfectos para estos días después de Pascua. La anunciación, la visitación, el nacimiento, la presentación, el hallazgo en el templo. Son los misterios de los comienzos, del asombro, de la gracia que irrumpe en lo cotidiano. Y Pascua es exactamente eso, la gracia irrumpiendo en lo cotidiano. La muerte que no tuvo la última palabra, la vida que volvió cuando nadie la esperaba. Cuando rezas el rosario después de bendecir tu casa, no estás haciendo dos cosas separadas, estás haciendo una sola cosa. Estás habitando el misterio con todo tu ser, con el cuerpo, que tocó el agua y recorrió los cuartos, y con el alma, que meditó los misterios del Señor. Eso es la fe encarnada. Eso es lo que la Iglesia ha enseñado siempre, aunque a veces lo olvidemos, que lo sagrado no está separado del cuerpo, no está solo en la cabeza, no está solo en los sentimientos, está en el gesto, en el objeto, en el agua, en la cera de la vela, en la cadena del rosario entre los dedos. Nuestros abuelos lo sabían mejor que nosotros. Ellos vivían eso sin necesidad de que nadie se los explicara. Lo habían mamado desde pequeños, lo habían visto en sus propias madres y abuelas. Nosotros tenemos que recuperarlo. Y estas semanas después de Pascua son el momento ideal para hacerlo. Hay algo que quiero decirle especialmente a los hombres, a los papás, a los esposos, a los hermanos mayores que leen o escuchan esto. La fe, en muchas familias latinas, se ha convertido en asunto de mujeres. Las mamás llevan a los hijos a la iglesia, las abuelas rezan el rosario, las tías organizan las posadas, y los hombres, muchas veces, están al margen, presentes en las fiestas grandes, ausentes en el día a día espiritual. Eso no siempre fue así, y no tiene que seguir siendo así. En la tradición bíblica, el hombre es el sacerdote del hogar. No sacerdote en el sentido ministerial, como yo, sacerdote en el sentido original, el que presenta a su familia ante Dios, el que intercede, el que establece el orden sagrado en el espacio doméstico. Cuando un hombre toma el agua bendita de Pascua y bendice su propia casa, cuando reza en voz alta con su familia, cuando pone la imagen de la Virgen en el lugar visible de su hogar, está recuperando algo que es suyo, algo que le pertenece, no por machismo, por vocación. Los hijos ven eso, un papá que reza, que bendice, que tiene fe que no esconde. Eso marca a los hijos de una manera que ninguna otra cosa puede marcar. Los niños aprenden del padre qué significa ser hombre. Y si el padre les enseña, con su ejemplo, que un hombre puede arrodillarse ante Dios sin perder dignidad, les está dando uno de los mejores regalos que puede dar. Te lo digo como sacerdote y como alguien que ha visto demasiados hombres llegar a mi parroquia cuando ya es tarde, cuando la familia está rota, cuando los hijos se fueron por malos caminos, preguntándome qué hicieron mal. No hicieron mal una sola cosa grande, hicieron mal muchas cosas pequeñas. Dejaron de rezar, dejaron de bendecir, dejaron de ser sacerdotes de su hogar, y ese vacío se llenó con otras cosas. El agua bendita de Pascua en manos de un padre de familia es una de las imágenes más poderosas que conozco. Ese hombre que recorre su casa, que pone una cruz en cada cuarto, que dice en voz alta el nombre de cada hijo y pide protección para él, ese hombre está haciendo algo que el mundo no valora, pero que Dios sí valora. Hermano, si eres padre, si eres esposo, esta semana toma el agua bendita. No dejes que lo haga solo tu esposa. Hazlo tú también. Hazlo juntos si pueden. Y si tus hijos son pequeños, llévalos contigo mientras lo haces. Explícales lo que estás haciendo con las palabras más simples. Papá está pidiendo a Dios que cuide esta casa. Eso es todo. Con eso basta.
Quiero también hablar de algo que ocurre mucho en las familias que viven entre dos culturas, como muchas de las que me escuchan. A veces hay tensión entre lo que la abuela hacía en México y lo que el hijo hace en los Estados Unidos. La abuela ponía el agua bendita en la puerta. El hijo dice que eso es folclore, que es superstición. La abuela rezaba el rosario en voz alta. El hijo dice que eso no le enseñaron en la parroquia de aquí. Hermano, hermana, no todo lo que hacía la abuela era perfecto. No todo era teología correcta. Pero tampoco era todo superstición. Había una sabiduría encarnada en esas prácticas que nosotros, con nuestra educación moderna, a veces descartamos demasiado rápido. El agua bendita en la puerta no es superstición. Es un acto de fe con raíces en la Escritura. En el libro del Éxodo, el pueblo de Israel puso sangre en los dinteles de sus puertas para que el ángel de la muerte los pasara de largo. El agua bendita en el umbral es un eco de eso. Es la señal que dice: esta casa está bajo la protección de Dios. El rosario no es un amuleto pagano. Es una oración profundamente cristiana, enraizada en el Evangelio, que la Iglesia ha recomendado durante siglos. Las velas no son idolatría. Son símbolo de la presencia de Cristo, la luz del mundo, que está presente en nuestra oración. La tradición que recibiste de tus mayores no es perfecta. Ninguna tradición humana lo es, pero tiene valor, tiene raíces, tiene sabiduría que fue destilada a través de generaciones de personas que vivieron cosas mucho más difíciles que lo que tú y yo vivimos. No la descuides, no la descartes. Discernela, sí. Corrígela cuando necesita corrección, pero no la abandones por modernidad. Porque el día que te sientes al borde de tu cama a las 3 de la mañana y ya no sabes cómo seguir, no va a ser un podcast de motivación lo que te sostenga. Va a ser la fe que aprendiste de rodillas junto a tu abuela. La fe que ella te puso en el cuerpo, con gestos y con agua y con velas y con rosarios. Esa fe es la que estoy pidiendo que cuides hoy. Cuando la Virgen de Guadalupe dijo a Juan Diego: amo mi flor, me estaba hablando de flores decorativas. Las flores que Juan Diego llevó en su tilma eran la señal imposible. Las flores que brotan en invierno, en el cerro donde no debería haber flores. La señal de que Dios actúa donde la razón dice que no puede actuar. Tu vida también tiene sus flores de invierno, sus momentos donde algo brotó cuando no debería haber brotado, donde saliste adelante cuando todo decía que no podías, donde la familia sobrevivió lo que parecía que iba a destruirla. Eso no fue casualidad. Eso fue la mano de Dios. Y el agua bendita de Pascua es tu manera de reconocerlo, de decirle a Dios: yo sé que has actuado en mi vida, sigo creyendo en ti, sigo necesitando tu presencia en esta casa. Es un acto de reconocimiento, tanto como de petición. Es gratitud, tanto como súplica. Termino con esto. 40 años de sacerdocio me enseñaron que la santidad no está reservada para los conventos ni para los seminarios. La santidad más real que he visto en mi vida la he visto en cocinas, en cuartos de hospital, en patios donde una mamá tiende la ropa y reza al mismo tiempo, en camionetas donde un papá lleva a sus hijos a la escuela y sin darse cuenta les está transmitiendo algo que no puede comprarse. La santidad de lo cotidiano, la gracia encarnada en los gestos de todos los días. El agua bendita de Pascua es parte de eso. Es la gracia que entra a tu casa, que toca las paredes, que marca los umbrales, que se posa sobre las frentes de tus hijos. No la desperdicies, úsala. Y cuando la uses, piensa en mí, en este viejo sacerdote de Oaxaca, que lleva 40 años tratando de decirle a su gente que Dios está cerca, más cerca de lo que creemos, más presente de lo que sentimos, más interesado en tu vida de lo que te imaginas. Que Dios los bendiga a ti y a tu familia, que la Virgen de Guadalupe los cubra con su manto, que el agua de esta Pascua sea en tu hogar señal de vida nueva. Amén.